Pues ya estamos después de ese breve alto para la publicidad, otra vez en este barómetro 8, dedicado hoy a la ciudad de Cádiz, donde estamos analizando en primera instancia los problemas más relevantes que han ocurrido en las últimas semanas, desde ese punto de vista a pie de calle, la opinión que puedan tener los gaditanos, pero nos queda un segundo bloque en el que nos tenemos que centrar también en otros aspectos, como el meramente político. De celebrarse hoy las elecciones municipales de 2015, ¿a quiénes votarían los gaditanos? ¿Qué partido llegaría a ostentar la alcaldía y, en este caso, alcalde o alcaldesa? Eso lo sabremos en tan solo unos minutos. Antes todavía nos quedan otras cuestiones que queremos reseñar dentro del ámbito social. Pero para los que se acaben de incorporar, nos ubicamos en lo que fueron las elecciones municipales de 2011 para que a partir de aquí entendamos de forma muy rápida cómo estaba la situación. Recordamos, el Partido Popular obtuvo 17 concejales, por 7 el Partido Socialista e Izquierda Unida 3 concejales. Así es como está a día de hoy, por tanto, formada la actual corporación en el Ayuntamiento gaditano. Hay una cuestión que en estos días también ha dado mucho que hablar. La colocación de los bloques de hormigón ha suscitado una cierta polémica en diferentes frentes. ¿Y esto cómo se refleja en la encuesta que ha elaborado la empresa Insobel? Bueno, pues la pregunta que hemos formulado es muy sencilla. A su juicio, ¿cree que es buena solución para resolver los problemas de la muralla la colocación de bloques de hormigón? Bueno, aquí las respuestas son contundentes. Aquí más del 70% de la población considera que la solución es suficiente. Técnicamente, tampoco la ciudadanía creo que conoce o tiene todos los detalles técnicos de cuáles son las mejores soluciones, pero para ellos la percepción que tiene es que la solución es la idónea y acertada. Esto es curioso, Melchor, que en muchos casos los periodistas nos hartamos a hacer todo tipo de entrevistas y contraste de opiniones y luego la gente parece que lo tiene más claro que nosotros, ¿no? Yo lo que tengo la sensación que en este tema el debate que se ha generado a nivel de medios y demás a los ciudadanos pues le ha importado bastante poco, ¿no? Creo que poco más hay que decir de este tema, vamos. Creo que sí se ha generado muchos minutos en radio, en tele, nosotros en la prensa, pero a nivel ciudadano poquito. Yo recuerdo incluso un debate que hubo en la Asociación de la Prensa y demás, que sí fueron gente, digamos, muy conocida en movimientos ecologistas, en partidos de oposición y demás, pero realmente después creo que a nivel ciudadano tampoco este tema le ha importado, con toda la importancia que también creo que tiene un tema patrimonial y de bastante interés, pero hay cosas que creo que a la mayoría no les da igual, ¿no? En esto de los periodistas como los políticos, tienen que mirar un poco más la realidad, ¿no? Quizá. Bueno, tú sabes, es decir, que es evidente que no llega a la gente este asunto, lo cual no quita que yo vea que es un tema importante, claro. Es decir, yo te diré que a mí, por resumir mucho, ¿no? Es decir, que yo creo que los dos principales lunares de la gestión de estos años del Partido Popular es el dinero que se despilfarra en su aparato de propaganda y la gestión patrimonial del casco antiguo, ¿no? Yo creo que son los dos principales problemas. Y permitir lo que se hizo en Santa Bárbara, esto, luego la pérgola esa de policarbonato, de no sé cuánto, el pabellón del casco antiguo, sí, hay una serie de atropellos, el teatro cómico, una serie de atropellos en el casco antiguo extraordinarios, pero parece que a la mayoría de la población ese tipo de cosas no les llega. Y mira que el tema de la muralla es una especie de un eterno gaditano, es un clásico, es decir, son 4 siglos la ciudad de Cádiz discutiendo sobre qué hacer con la muralla se hunde, cómo lo resolvemos, una acuestación, un impuesto para resolver la muralla. A lo largo de la historia es algo tradicional en la ciudad de Cádiz, pero parece que la gente está en otras cosas y bueno, seguramente tendrán razón, el pueblo nunca se equivoca. Hay sin duda un icono en cuanto a obra se refiere aquí en Cádiz, que es el segundo puente, evidentemente. Aquí hay, yo creo que opiniones para todo, y esto, como en el fútbol, hay muchos entrenadores también, a pesar de que sepamos o no sepamos de urbanismo. Así que esta cuestión se la hemos trasladado también en la encuesta que ha realizado Insobel, de tal manera que le hemos preguntado qué le parece la gestión del Gobierno de España en relación al nuevo puente de acceso a Cádiz. Bueno, pues si bien es cierto que aquí vuelve a producirse la dicotomía en la sociedad gaditana, el 45% considera que la gestión es buena, muy buena por parte del Gobierno, y el 38% desaprueba la gestión. Si bien es cierto que las personas que aprueban la gestión es mayor. Sobre esto también se ha hablado mucho, se ha escrito mucho y se ha contado mucho, Pedro.
Sí, yo tengo la sensación de que el puente se ha convertido en un arma ahora mismo de doble filo, ¿no?, de cara a las elecciones, ¿no? Todo hace pensar que ahora mismo no va a llegar a tiempo a las elecciones bueno, tendrán que correr mucho, aunque estén corriendo, pero o por lo menos la sensación de que antes tener el puente era un seguro de repetir resultados electorales, estuviera para el PP, ¿no?, que es el partido que ha estado en estos años de gobierno desde que se construyó el puente, ¿no? Ahora mismo yo creo que es la gente que apoya al Partido Popular lo seguirá apoyando con puente o sin puente, pero es cierto que ahora mismo una obra que ha crecido tanto en presupuesto, que tiene un sobrecoste de casi el 100%, que no se ha explicado el porqué, ¿no? Hay una falta de transparencia clara que se ha visto en la falta de explicaciones también en los retrasos que ha tenido la obra, que no se sabe cuándo va a estar, y sobre todo la imagen de ese puente incompleto cuando tú pongas el voto en la urna, es lo que se va a intentar frenar en estos meses, ¿no?, hasta que lleguen las urnas. Esté o no esté el puente, tener el tablero completo para por lo menos decir esa foto que yo creo que quiere la alcaldesa de Cádiz, de hacerse una foto con el puente ya completo, ¿no? Ya luego que los coches vayan o no, porque yo además tengo la teoría de que cuando empiece a circular los coches por ahí surgirán unos problemas imprevistos de circulación para la ciudad, porque va a coincidir con las obras de la terminal de contenedores, es decir, que se puede originar cierto caos que a lo mejor luego es contraproducente para el gobierno que esté. Entonces, el puente es para mí ahora mismo, en otra época, cualquier obra faraónica era muy positivo terminarla, pero ahora mismo con los problemas que tiene la gente y con casos como hemos visto como el aeropuerto de Castellón, tener tanto dinero público en una obra cuya utilidad ahora además se ha puesto en duda, creo que no tiene muy claro ahora cómo se va a gestionar eso a la hora de ponerlo en un programa y de hacerse fotos, ¿no?, los políticos, ¿no? Por cerrar este punto, porque vamos a entrar directamente en intención de voto, algo que apuntar o apuntalar con el puente. Yo un pronóstico que habrá unas jornadas de puertas abiertas antes de las elecciones. Eso que le gusta tanto a los políticos, es decir, como decía Pedro, el tablero estará terminado, aunque no esté en uso, no habrá circulación de coches antes de las elecciones, pero se inventarán ese rollo patatero de como hicieron con los depósitos de tabaco, jornada de puerta abierta, la vasca de gente cruzando el puente y tal, ya eso es suficiente. Claro, la foto. esté terminado, que la gente pueda cruzarlo. El tablero esté terminado, claro, que puede ir andando. Bueno, pues si os parece vamos a entrar en la parte más relevante de lo que hemos venido contando y la gran pregunta que hemos formulado y el hecho de realizar este barómetro 8 de intención de voto. Si hoy se celebrasen las elecciones municipales de 2015 en Cádiz, ¿quién resultaría ganador o ganadora? Pues aquí es donde vamos a entrar directamente en materia. Primero, hemos querido saber el nivel de conocimiento sobre los políticos de la localidad. Esto es vital para a partir de ahí empezar a diseccionar las diferentes caras, los diferentes rostros de todo ello. Ahí lo tenemos ya el gráfico, Sebastián, ahí tenemos los diferentes nombres y las diferentes valoraciones que se han realizado por parte de los encuestados. Sí, bueno, aquí vuelve a salir a la palestra que la persona más conocida, la política más conocida en la ciudad, sin duda, es Teófila Martínez, que es prácticamente conocida por la totalidad de la población gaditana. En el 56% se sitúa Fran González, que es conocido por ese porcentaje de la población. Martín Vila, el candidato de Izquierda Unida, es conocido por el 43%, y así vamos bajando en porcentaje en torno al 36%, 33%, hasta llegar a Ignacio González Dorado con el 24%. Pues ese es el, como decimos, nivel de conocimiento sobre los políticos de la localidad. ¿Algo que decir? Porque el 94,5% de Teófila yo creo que era obvio, ¿no? A mí me resulta un poco raro, he de confesarlo, el nivel de conocimiento de Martín Vila, de José David Sánchez, de Felipe Marín, me resulta un poco raro, ¿no? Porque lo de Teófila es evidente, inclusive que fuera el 100%, ¿no? De Fran González, al ser llevar ya 3 años y medio de concejal, ser el líder del principal partido de la oposición, de un partido de gobierno, puede resultar normal. Ahora, Martín Vila, que es un hombre que acaba de llegar a la política hace un mes, que si ha salido en los medios de comunicación en todo este mes 3 veces, ya ha salido muchas veces. Me resulta muy sorprendente, ¿no? Felipe Marín, ya para qué cuento, cuando el referente tradicional de UPyD en Cádiz había sido Pérez Fabra desde hace años.
Él lleva poco tiempo y además es un partido pequeño, residual, y él tampoco es una personalidad arrolladora. Y que todavía no es el candidato, además. Y que todavía no es el candidato, pero bueno, que podía ser muy conocido, ¿no? Me resulta raro esos porcentajes, francamente, ¿no? Hay una valoración que también nos apetece contestar a todo esto, y es la valoración, ese era el nivel de conocimiento, pero ¿cómo valoran los ciudadanos a los políticos de la localidad? Y esto también tiene pues su aquel, porque aquí entramos ya en una valoración que no difiere demasiado unos de los otros, Sebastián. Sí, aquí vemos como la única político mejor valorada o que supera la media es Teófila Martínez, que tiene 5,3. Esto es una valoración, me gusta recordarlo, de una puntuación de 0 a 10, ¿vale? Y se obtiene Teófila Martínez 5,3. El segundo político mejor valorado en la ciudad es Fran González, con algo más de 4 puntos, y seguido de los demás candidatos o personas políticas que no superan el 4. ¿Cómo lo ves, Pedro? Yo creo que ahora mismo que o sea, es bastante meritorio para Teófila Martínez aprobar, ¿no? Porque cualquier político sobre el que a la gente le pregunte suele suspender, ¿no? Entonces, y los demás, bueno, yo creo que la misma sorpresa, ¿no? de Fernando, ¿no? Bueno, son candidatos muy poco conocidos. Y con lo cual pues, la gente que lo suspenda es un poco, para ellos un poco cruel, ¿no? Porque no los conoce lo suficientemente para valorar su actitud, y un poco decepcionante los 4 puntos de Fran González, ¿no? Que acaba de, bueno, ya confirmado como candidato, pues yo creo que aspira a una puntuación un poco más alta, ¿no? ¿Tu lectura, Melchor? Sí, más o menos abundar un poco en lo que ha dicho Pedro, que a mí me sorprende y me resulta preocupante para los partidos de la oposición que le suspendan, ¿no? en la valoración, cuando estamos hablando, y ellos mismos son los primeros que dicen que ahora sí que hay partido. Es una frase que le gusta mucho utilizar a la oposición, que en estas elecciones sí que puede haber cambio. Pero de momento, por lo que se ve en estas notas, parece que la población no confía demasiado en que ellos pueden ser esas personas que puedan provocar ese cambio en el ayuntamiento. Bueno, dime, Fernando. Dijo Andreotti que el poder desgasta al que no lo tiene. Ahí está un poco aclarado, ¿no? Bueno, pues hay una pregunta también que creo que merece o que merecía realizarse. ¿Qué partido político, porque ahora estábamos hablando de personas, de políticos, hablamos ahora de partidos, considera el más adecuado y preparado para liderar un cambio en el gobierno municipal? Y ahí hay un dato demoledor, Sebastián. Sí, aquí el 45% considera que obviamente no visualiza un partido político que pueda liderar ese cambio. Se atisba que el posible cambio los ciudadanos lo perciben a través del Partido Socialista en torno al 23%, y después hay una categoría de otros que está en torno al 14%, que son siglas políticas que actualmente no se van a presentar. ¿Pedro? Sí, bueno, que ganemos. Podemos. O sea, en el 14,3% es donde se incluye a Podemos. Sí. Vale. Bueno, ahí se ve algo que se está viendo, ¿no? Que hay cierta confianza en Podemos, ¿no? De que puede ser una posible salida, y bueno, claramente, bueno, la dicotomía que hemos visto, ¿no? Que la mitad considera que la oposición no tiene ninguna oportunidad, y lo fragmentada que está lo demás, ¿no? Aunque bueno, el PSOE tiene ahí un 23% que le alberga cierta esperanza, ¿no? Para no deprimirse, en el sentido de que bueno, la alternativa de Podemos podría haber sido la primera si se pudiera preguntar, ¿no? Si realmente es cuando se sepa si se presenta o no a estas elecciones, ¿no? Fernando. Yo tengo, pero eso es una vaga sensación que yo tengo, ¿no? Es decir, que la situación es muy volátil y va a variar mucho en función de que, por ejemplo, el octubre este negro que se ha vivido de tarjetas black, de granados y de no sé cuánto, ¿no? Eso está movilizando a la gente contra el sistema, ¿no? Y cómo esa gente movilizada contra el sistema reaccione, yo creo que va a hacer que cambien mucho los resultados electorales, ¿no? Porque ahí hay mucha gente que le da igual lo que ocurra, ¿no?
Te dice, ¿qué partido está preparado? Mucha gente que puede pensar, no, Podemos no está preparado, pero me da igual, a la mierda. Y yo creo que va a haber mucha gente votando así, ¿no? Votando con las tripas para darle una patada en la cara a la casta. Melchor. Sí, comentar estos resultados, decía algo en la cuestión del porcentaje del PSOE, que sale un 23,3%, si miramos las elecciones de 2011 fue un 22,22%, o sea que un punto más, se mantiene más o menos en lo que serían los datos que sacaron hace 4 años. Evidentemente, como dice Fernando, ahora mismo la cosa está muy liada, porque además no sabemos ni sobre qué tablero vamos a tener en las elecciones, no solo en lo externo, sino aparte en lo que tengamos en el abanico de partidos que vayan a votar, ¿no? Evidentemente, aunque lo ha apuntado y lo veremos un poquito más adelante, me imagino, pero el que se presente Podemos o no, con la marca que sea, como le dejen, si le dejan, eso va a variar mucho, y ahora hay muchísima gente que está dispuesto, como decía él, a darle una patada al sistema, a cambiar, a castigar a los partidos tradicionales y lanzarse por una de estas opciones que hasta ahora eran alternativas, ¿no? Aparte, también no sabemos si Ganemos se va a presentar, si Izquierda Unida va a estar dentro. Ahora hay demasiadas interrogantes que no sabemos muy bien esto cómo va a variar. Y después creo que también hay un elemento que efectivamente, aunque Podemos y demás, pero que a la hora de votar también hay mucha gente que después tiene miedo al cambio. O sea, tiene miedo al abismo, sea bueno o sea malo, no se sabe muy bien, pero hay mucha gente que al final, a la hora de votar, en unas europeas creo que la gente arriesga más y después en las municipales a lo mejor son menos arriesgados porque, bueno, tiene el gobierno ahí un poco más cerca. Hay muchas variables que creo que puede cambiar el escenario en pocos meses hacia un sentido de dejar las cosas más o menos como están o que haya una auténtica revolución, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Bueno, pues según este barómetro yo creo que a lo mejor nos puede servir para despejar algunas dudas de lo que pasará en esta encuesta 2014 de celebrarse hoy las elecciones municipales. Lo hacíamos al comienzo, pero para que ya nos ubiquemos, las elecciones municipales de 2011 nos dejaron ese resultado. Es la mejor manera de que nos ubiquemos el Partido Popular con 17 concejales, el Partido Socialista con 7 e Izquierda Unida con 3. Ese era el reparto, aunque ahí lo tenemos con los diferentes también porcentajes, Sebastián, que nos dará, lógicamente, y esa es nuestra intención, pues el siguiente gráfico que, como decía, pues viene a despejar un poco la incógnita de cuál sería el resultado de celebrarse hoy las elecciones municipales de 2015. Y vamos a ver ya sobreimpresionado esos datos que ya comentamos. Sebastián. Bueno, aquí la foto fija que sale del momento actual es lo que comentaba Melchor, es ese miedo al cambio y hay que saber que sociodemográficamente la población es una población envejecida y son mayores los de 45 años. Por lo tanto, el arriesgarse al cambio está más contraído. El escenario actual, por tanto, el Partido Popular obtendría 16 concejales, descendiendo 1 de las pasadas elecciones, con aproximadamente un 5% de descenso en sus votos. El PSOE, el Partido Socialista, mantendría aproximadamente su porcentaje de votos, manteniendo sus 7 concejales. Izquierda Unida mantendría también sus 3 concejales actuales, con en torno al 10% de votos, y entraría en la corporación municipal Ganemos Cádiz. No tienen, el sondeo refleja que no entrarían en la corporación ni UPyD ni Partido Andalucista. Si bien es cierto que hay otras siglas políticas que actualmente no han confirmado que se van a presentar, por lo tanto no han sido integrados en este sondeo. Bueno, ahora que conocemos los datos de lo que pasaría hoy de ser ya mayo de 2015, ¿qué impresión te queda, Pedro? Bueno, que la oposición está todavía muy lejos de quitar la mayoría absoluta al Partido Popular, y si esta encuesta fuera los resultados, lo que vemos es que es muy difícil aspirar a ese reto que tiene ahora mismo la oposición. Yo creo que la oposición
no aspira a ganar, aunque no lo digan públicamente, sino a conseguir quitarle la mayoría al Partido Popular, que luego se generaría tal caos en el ayuntamiento que yo no sé cómo se gobernaría eso. Pero evidentemente esos 16 concejales sería un levísimo descenso del Partido Popular, y yo creo que una enorme decepción para muchos de estos partidos que creen que este es el momento del cambio y que ese cambio no se va a producir, ¿no? Fernando. Bueno, habéis contado una cosa que es si Podemos se presenta o no, ¿no? Claro. Que eso puede cambiar mucho la correlación de fuerza, porque Podemos también incorpora a mucha gente que no vota. Claro, es que sí, claro. Y hay que recordar que en las elecciones municipales de Cádiz históricamente hay mucha abstención, casi la mitad del censo. Sebastián, si tiene algún histórico, puede hacer algún histórico, casi la mitad del censo no va a votar. Si Podemos es capaz de presentarse, le aceptan su alto mando o su consejo ciudadano, como se llame eso, ¿no?, que se presenten, esa gente incorporan al sistema, curiosamente un partido antisistema, pero incorporan al sistema a mucha gente que se quedaría en su casa. Eso yo creo que altera la correlación de fuerzas. Luego hay otro elemento importante a tener en cuenta, es si Ciudadanos y UPyD alcanzan un acuerdo. Yo creo que eso tiene un efecto multiplicador de gente que pudiera abandonar el voto al Partido Popular, que vota de manera resignada al Partido Popular para evitar que ganemos, Podemos y lo que eso en Cádiz representa, que son Carlos Pues, Michinina, ese tipo de gente que puedan provocar rechazo en un sector moderado de la población, pero algún sector moderado de la población que no esté muy de acuerdo en cómo lo está haciendo el PP pudieran refugiarse, esa especie de partido refugio, y eso podía ser Ciudadanos y UPyD si son capaces de aglutinar. UPyD lleva mucho tiempo en solitario, antes Pérez Fabra, ahora Felipe Marín y tal, y Ciudadanos, que está empezando en Cádiz con Ignacio González Dorao, José Manuel Pérez Dorao, con Julio Terón, que son gente conocida en la ciudad. Si todo eso se acumula, yo creo que ahí podría haber ese efecto de algún voto del PP hacia ese punto que podríamos llamar el centro, más o menos, ¿no? ¿El partido está por jugar, Melchor? Quiero decir, con estas variables que estamos comentando. Sí, evidentemente yo creo que ahí esa es la clave, como ha dicho Fernando, porque evidentemente Podemos no creo que le quite votos al PP, a lo mejor alguno, pero no creo que le quite prácticamente votos al PP, pero sí es verdad que va a meter muchísimos votos de gente que está descontenta con el sistema, y eso, claro, ahora mismo con la abstención eso favorece también a los partidos mayoritarios y demás. Esa va a ser una clave importantísima. Después, con respecto a los otros partidos, lo que decía antes, también habrá que ver si Izquierda Unida va sola, si se incluye dentro de Ganemos, eso también va a ser una variable importante. Y después con UPyD, por ejemplo, en el anterior barómetro recuerdo que UPyD entraba en el ayuntamiento con un concejal, y ahora, por ejemplo, meses después, desaparece. Eso creo que también es preocupante para ellos, porque, bueno, lo que decía Fernando era posible un partido que podría captar gente de casi todos los sitios, del PSOE, del PP, sobre todo de esos dos partidos, y ahora mismo con esta pequeña revolución que está habiendo con estos nuevos partidos, va a quedar, de momento, por lo menos lo que aparece en esta intención de voto, de una manera, va a quedar como un partido más residual, ¿no? Entonces, ahora mismo, con lo que hay hoy, que Podemos no se presenta, es prácticamente el mismo escenario que hubo hace 4 años, el mismo. El PP pierde 1 con respecto a lo que hubo hace 4 años, y eso lo cogería Ganemos, que no sabemos si va a ir con Izquierda Unida o no. Todo lo que puede cambiar es si Podemos entra o no entra, y antes lo comentó Sebastián, si quieres lo explicas tú, que la gente decía que si se presenta Podemos está dispuesta a votar a Podemos, pero si no no votaría a nadie, ¿no? Eso me parece muy significativo, ¿no? Hay un factor añadido de Melchor, lo que tú has dicho, de Ganemos Izquierda Unida. Se habla de la posibilidad de que si Ganemos Izquierda Unida van juntos, como parece que van a ir en Sevilla, en Madrid quizás, en Málaga, puedan aparecer algún líder social que ahora no está. Estoy pensando en Antonio Vergara, por ejemplo, un hombre de extraordinario reconocimiento social, y sería una figura de una potencia pública grande,
o incluso Daniel López Marijuán, que participa en lo de Ganemos, pero que en el caso hipotético de que Antonio Vergara, quien se lo propuso Izquierda Unida, encabezar la lista, en una coalición Ganemos Izquierda Unida, fuera capaz de encabezar la lista, yo creo que eso es una inyección muy fuerte también en ese polo, porque le da credibilidad. Un médico de 60 años con la trayectoria que tiene Antonio Vergara, ¿no? No, o sea, el tema es ver si Izquierda Unida se presenta como Izquierda Unida, con su sigla, o es Izquierda Unida pero con otra marca, y digamos disfrazada de un movimiento ciudadano. Pero bueno, lo que se ve que la marca Ganemos, por lo menos en esta encuesta, no tiene mucha genera el fuerza. suficiente interés como para revolucionar el panorama político de Cádiz, ¿no? Y en cambio, a lo mejor, si tú introduces Podemos, es otra cosa, ¿no? Es decir, la marca aquí, Fernando hablaba de las caras, pero yo creo que aquí la marca podría, nunca hemos dicho lo de podría, ser bastante clave, ¿no? Porque yo creo que a quien ponga Podemos, que hombre, será importante dependiendo del grado de la persona que pongan, ¿no? Si ponen una persona muy chocante, pues a lo mejor sí retraería a la gente, pero pongan a quien pongan, Podemos es la marca, y eso llevaría lo que se ha visto, ¿no? Que la gente tiene ganas de votar otra cosa, ¿no? Yo creo que tiene razón, perdón, Ya Pedro. muy breve, Fernando. Y sí, tiene razón en una cosa, que yo creo que en Podemos no solo no es importante la cara, sino que sería importante que no la conociera nadie. Claro, sí, sí. ¿Entiendes? Sobre todo Para hacer contrasentido. para ese efecto. Bueno, pues yo creo que tiene importancia, y Sebastián lo contaba antes, es decir, esa incorporar gente de fuera del sistema. Pero en cambio en los partidos más convencionales, en el PSOE, en el PP por supuesto, en Izquierda Unida y lo que esté en torno a Izquierda Unida, sí es importante, ¿no? Bueno, pues ya simplemente para finalizar vamos a ver cuál sería el reparto gráfico, ahí lo tienen en su pantalla, de cómo quedaría, es lo que estábamos comentando. La corporación municipal conformada, Partido Popular con 16 concejales, Partido Socialista con 7, Izquierda Unida con 3 y Ganemos con ese concejal que es, digamos, el que bailaba, por decirlo de alguna manera, y que predía el Partido Popular de celebrarse a día de hoy las elecciones municipales de 2015. Bueno, pues todos estos gráficos, el comentario también y el análisis mañana se verá también reflejado en las páginas de Diario de Cádiz, para que de una forma mucho más reposada, mientras se toman el mollete y el cafelito, lo van a poder ver y también ahondar un poquito más en todo lo que aquí hemos comentado. Y todo esto ha sido gracias a esas 600 encuestas que ha realizado la empresa Isobel para este barómetro 8 OTV en la provincia de Cádiz. Agradecértelo en ese sentido, otra vez que nos ilustre de esa manera mucho más gráfica, Sebastián, todo lo que hemos venido aquí analizando. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la confianza. Y también queremos agradecer a Melchor Mateo, compañero de Diario de Cádiz, que nos haya ayudado también a entender un poquito más todas estas cifras, que muchas veces se quedan en cifras, y conviene ponerles también ese pie al margen. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Y Fernando Santiago, lo dicho, como siempre un placer. Gracias por estar aquí. Aquí seguimos. Claro que sí. Y a nuestro compañero de Radio Cadena Ser, Pedro Espinosa, que también nos ha ayudado a entender ese análisis. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Bueno, pues hemos intentado despejar la incógnita de celebrarse hoy las elecciones municipales, cómo quedaría el Ayuntamiento gaditano. Sucesivamente, en los próximos barómetros vamos a seguir atendiendo a diferentes poblaciones de la provincia de Cádiz, que nos van a ilustrar de manera, yo creo que muy gráfica y muy aproximada, porque recordemos que los anteriores barómetros nos han llevado de la mano de forma muy cercana a lo que finalmente ha ocurrido en las urnas. Nada más, aquí lo dejamos. Gracias por la atención prestada y hasta el próximo día.